Hola guisantitas y guisantitos, espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo un top que los va a dejar impactados. Posiblemente alguna vez escuchaste eso de que tragamos arañas mientras dormimos. Pues bueno, eso ni siquiera es lo más extraño. Si quieres saber más, quédate a ver el top 7 datos raros y creepy que parecen mentira. ¡Empezamos! Empezamos este top con un destino bastante raro y curioso. Imagina un lago que convierte a los animales muertos en esculturas. En verdad, no te miento, ni no escuchaste mal, este lago existe en Tanzania. Se trata del lago Natron, con aproximadamente 57 kilómetros de largo, 22 de ancho y una profundidad promedio de solo 3 metros. Lo que lo vuelve tan peculiar no es solamente su aspecto, sino sus condiciones tan extremas. Alcanza un pH de 10.5, tan cáustico que puede casi compararse con el amoníaco, y sus aguas pueden superar los 60 grados centígrados. Estas condiciones provocan que los animales que mueren en el lago se conserven de forma natural, quedando cubiertos por sales minerales que les dan una apariencia calcificada o momificada. Pero eso no es todo, el lago Natron no es azul como la mayoría, debido a las cianobacterias que prosperan en su agua salada. Adquieren tonos rojizos, rosados o anaranjados, dando así la apariencia de un inquietante lago teñido de sangre. Un dato curioso es que a pesar de ser un lugar tan hostil, los flamencos lo usan como refugio de cría. Bueno, sus picos y patas están adaptados para resistir la alta alcalinidad del agua. Además, se alimentan de las bacterias que crecen ahí, las mismas que les dan ese color rosado tan característico. Para otros animales, este es un sitio mortal, mientras que para los flamencos es un santuario. Muchos de nosotros amamos reír, lo hacemos con amigos, con familia, con las personas que amamos y hasta en los mejores momentos. Una simple risa puede curar nuestra alma, pero esto no fue así durante un tiempo para algunos habitantes de un pequeño pueblo. La risa se convirtió en algo incontrolable, dolorosa y que aterró a cientos. En 1962, en un pueblo costero de Tanzania, comenzó una historia que hasta hoy sigue desconcertando a muchos. Todo inició en un colegio misionero femenino, donde 3 alumnas comenzaron un día como cualquier otro, pero conforme pasaban las horas, su conducta se tornó algo extraña. Mientras convivían entre bromas y risas, lo que parecía una reacción normal fue transformándose poco a poco en algo raro. La risa pasó de ser genuina a nerviosa, y luego a algo fuera de control. No tardó mucho en que el resto de la escuela comenzara a contagiarse. 95 de las 159 estudiantes fueron afectadas por esta misteriosa condición, conocida hoy como la risa del diablo. Además de las carcajadas incontrolables, las jóvenes presentaban ansiedad, problemas para respirar, desmayos, erupciones cutáneas y llanto incontrolable. En promedio, los episodios de risa duraban hasta 16 horas, pero se documentaron casos tan extremos de chicas que rieron durante más de 2 semanas. Y esto no se limitó al colegio, el fenómeno se extendió a comunidades cercanas, afectando a 1000 personas en total. ¿Y cuál fue la causa? Algunos expertos lo atribuyen a un caso extremo de histeria colectiva, también conocida como enfermedad psicógena masiva, encadenada por estrés o tensión social. Sin embargo, al ser un evento único en su tipo, no existe una explicación definitiva, y eso es precisamente lo que lo hace tan perturbador. La aracnofobia es el miedo intenso e irracional a las arañas, aunque muchas de ellas son inofensivas, este temor no ha desaparecido. Pero hay un dato, o mejor dicho, un mito, que provocó incomodidad y miedo durante bastante tiempo. Seguro alguna vez lo escuchaste, ya sea por un amigo, familiar o conocido, de que comemos 8 arañas al año mientras dormimos. ¿Te imaginas despertar con esa idea de que una araña caminó por todo tu cuerpo hacia tu cara o directamente subió a tu cara y no solamente eso, sino que se metió a tu boca?
Bueno, esta historia comienza en 1993. Una periodista llamada Lisa Holst, aunque esto no es tan verificable porque pues no se han encontrado datos de esta periodista, al menos no su autoría. Pero, siguiendo la historia, ella escribió un artículo el cual publicó en la revista PC Professional. Dicha revista se especializaba en temas de tecnología, computadoras e internet. Y dirás, ¿qué tiene que ver esta revista con el mito? Bueno, ahí te va. Lisa escribió este dato falso a propósito, como parte de un experimento para demostrar cómo las personas creen y comparten información de internet sin verificar nada. Poco a poco este mito se propagó como el fuego, y muchas más personas lo contaban como algo verídico, y hasta algunos inventaban hechos científicos para justificar el mito. Tiempo después se descubrió que esto fue una mentira, y para que te relajes un poco, las arañas realmente no tienen ningún interés en acercarse a tu boca. De hecho, es muy raro que pase, porque ellas prefieren zonas oscuras, tranquilas y silenciosas, justo lo que es contrario a nosotros, porque mientras dormimos nos movemos, respiramos fuerte y eso las espanta. Pero aquí lo más escalofriante no son las arañas realmente, lo verdaderamente aterrador es lo fácil que puedes creer algo que solamente escuchaste en internet o viste en internet o escuchaste de alguien simplemente, sin antes verificar la información. Esto sin duda ha traído consecuencias y no te diré cuáles, pero seguramente conoces algunas de ellas. ¿Imaginas ir al cine, a comprar ropa o simplemente caminar por una plaza sin saber que estás pisando el mismo espacio donde antes se encerraban a pacientes psiquiátricos? Se trata del Patio Tlalpan, una plaza comercial ubicada al sur de la Ciudad de México. Pero antes de convertirse en un centro moderno, lleno de luces y tiendas, este espacio fue por décadas el hogar del Hospital Psiquiátrico San Rafael, fundado en 1949 por los hermanos de San Juan de Dios. Y durante años este hospital recibió pacientes con distintos trastornos mentales y adicciones. Para entre quienes trabajaron y vivieron cerca del área, comenzaron a circular historias horrorosas. Había reportes de maltratos, aislamiento extremo, electroshock sin supervisión médica y hasta rituales religiosos que algunos describen como exorcismos reales. Lo más escalofriante es que durante mucho tiempo no existió un verdadero control institucional sobre lo que sucedía ahí dentro. Muchos de los pacientes estaban totalmente abandonados, sin visitas ni seguimiento familiar. El hospital fue cerrado entre 2009 y 2012, quedando así totalmente abandonado durante varios años. Las instalaciones deterioradas, los pasillos vacíos, las camillas oxidadas, todo quedó congelado en el tiempo. Fue justo en ese abandono cuando se volvió famoso entre los curiosos y exploradores urbanos, al punto que sirvió de inspiración para la película de terror mexicana Archivos 253. Así como un datito extra, durante el rodaje se reportaban puertas que se abrían y cerraban solas, se escuchaban pasos en los pasillos, luces que fallaban sin razón y una atmósfera que el equipo describió como sofocante. En 2018 el hospital fue demolido parcialmente y transformado en la plaza que conocemos hoy. Pero algo curioso es que la fachada original del hospital fue conservada, como si el pasado aún estuviera ahí, esperando a no ser olvidado. Actualmente miles de personas caminan por los pasillos sin saber nada de lo que ocurrió allí. Sin embargo, algunos visitantes y trabajadores afirman haber sentido una presión en el pecho, sensaciones de ser observados o incluso escuchar murmullos en zonas donde no hay nadie. ¿Es solo sugestión? ¿O será que es un sitio marcado por tanto sufrimiento que nunca se olvida por completo? Lo cierto es que, aunque hoy todo parezca normal, la historia de este lugar sí existió, y es más oscura de lo que muchos imaginan. En México existe una región llamada la Isla de las Muñecas, bastante conocida por las leyendas que se cuentan de aquel sitio. Pero en ese top no hablaremos de esa isla, sino de otro punto aún más perturbador. Aunque también está habitado por muñecas, no se trata ni de imitaciones ni de la misma historia. Esta vez viajamos a un rincón remoto de Japón, a un sitio con su propia atmósfera triste y escalofriante. En lo más profundo del país nipón, entre las montañas de Shikoku, en la región de Tokushima, se encuentra Nagoro, una aldea donde las únicas figuras humanas son muñecos. Estas figuras son creación de Tsukimi Ayano, una mujer que años después de haberse ido regresó a su pueblo natal. Ella cuenta que comenzó a hacer los muñecos como una forma de combatir el sentimiento de soledad y vacío. Hoy existen más de 400 muñecos de tamaño real, y cada uno representa a alguien que alguna vez vivió allí.
No creas que los guarda en su casa, los muñecos están distribuidos por toda la aldea. Algunos se encuentran en escuelas, campos, paradas de autobús o dentro de casas abandonadas. Y no están simplemente colocados al ahí se va o que nomás los aventó y ahí están, ¿no? Están acomodados de tal forma que parece que están realizando actividades, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la aldea. Y ahora, si tú me lo preguntas a mí, eso justamente es lo que vuelve a Nagoro un paraje tan desconcertante y a la vez tan curioso de visitar. Y eso es lo que le da el toque turístico único, porque miles de personas simplemente vienen a este pueblo para ver toda la creación de Tsukimi. Actualmente, Nagoro tiene menos de 30 habitantes reales, pero cientos de figuras que observan el paso del tiempo en completo silencio. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿crees que esto es un tributo conmovedor o piensas que es una forma silenciosa de aferrarse a lo que alguna vez fue este pueblo? No siempre se necesitan de fantasmas para tener historias escalofriantes de aquellos edificios que han sido abandonados. Basta con conocer la historia, con los pasillos vacíos o con el silencio que pesa más que cualquier grito. En Alemania, a las afueras de Berlín, existe un hospital abandonado, el cual el tiempo ha tratado con crudeza, un lugar que sin duda también ha dado mucho miedo. El hospital fue construido en 1898 como un sanatorio para enfermos con tuberculosis. Con el tiempo, lo que empezó como un hospital para la sanación se convirtió en un escenario de guerra, sangre y tragedia. Durante la Primera Guerra se militarizó para recibir y curar a cientos de soldados alemanes heridos en el frente de batalla. Y entre los soldados heridos que pasaron por los pasillos se encontraba una figura que cambiaría la historia del mundo para siempre. Un joven combatiente gravemente herido en una pierna por la explosión de una granada fue tratado aquí. Ese mismo hombre, años después, lideraría uno de los regímenes más oscuros que ha conocido la humanidad. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el hospital volvió a ser usado por el ejército nazi, y tras la caída del régimen fue ocupado por tropas soviéticas, convirtiéndose en uno de los hospitales militares más importantes del bloque oriental. Durante décadas, el Wilhelmshaven estuvo activo en medio del conflicto, hasta que fue finalmente abandonado en la década de los años 90. Hoy en día sus pabellones vacíos, quirófanos y muros mohosos han hecho que este escenario sea el favorito para los exploradores urbanos y para cientos de leyendas. También se dice que hay zonas donde aún se perciben pasos, puertas que se cierran solas y sombras en pasillos donde no debería haber nadie. Pero dejando de lado lo paranormal, lo más escalofriante y perturbador es el edificio en sí. Bueno, su historia, porque como escuchaste lo que te conté, este lugar fue un hospital militar, atendió a soldados durante bastante tiempo, haciendo parecer que todo esto se guarda en silencio, que las paredes lo almacenan cada grito y gesto de dolor que se vivió allí dentro. ¿Y tú? ¿Te atreverías a recorrerlo? Durante ese top vimos cosas bastante diferentes en cada uno. Algunos lugares con historias únicas, muñecos en aldeas lejanas, lagos que momifican animales, hasta uno que otro dato que hay que analizar. Aunque debo admitir que metí un poquito más de lugares embrujados y así, ¿no? Bueno, supuestamente embrujados, pero quiero que recuerdes que no me metí más en esos temas, sino como más en la cuestión de contarte la historia del lugar, historia real, historia comprobable, ¿ok? Así que, también, esto no es un top de lugares embrujados, sino de un top de datos tan extraños y creepy que hasta parecen mentira. Pero bueno, ya, para cerrar, hablaremos de un caso que no tiene ni escenarios oscuros ni fantasmas, pero que es igual de inquietante. El síndrome de Cotard, también conocido como el síndrome del cadáver ambulante, es uno de los trastornos mentales más raros y alarmantes que existen. Las personas que lo padecen creen firmemente que han muerto y que sus órganos han dejado de funcionar o incluso que ya ni siquiera existen. Algunos afirman que su cuerpo está en descomposición, que su corazón no late o que han perdido la sangre. Otros llegan a convencerse de que son inmortales, no porque se crean superiores, sino porque creen que ya están muertos y no pueden volver a morir. Este trastorno fue descrito por primera vez en 1880 por el neurólogo francés Jules Cotard. Él fue quien atendió a un paciente que decía no tener cerebro, ni nervios, ni estómago y que como no tenía alma no necesitaba comer.
El síndrome suele estar relacionado con casos graves de depresión psicótica, esquizofrenia o lesiones neurológicas, y aunque es extremadamente raro, se han documentado casos reales en diferentes partes del mundo. Y la verdad que eso es algo bueno, porque si no tendríamos otro caso parecido al de la risa del diablo. Uno de los más impactantes fue el de un hombre escocés que tras un accidente de motocicleta afirmaba haber muerto durante el impacto y que su alma estaba atrapada en el infierno. Y es que él lo decía con total calma y convicción que parecía que era real. Verdaderamente así, o sea, su mente, todo él creía que sí había muerto, que sí su alma estaba en el infierno. O sea, es tan así que estas personas no lo fingen, realmente lo ven como una verdad absoluta. Algunos dejan de comer, de cuidarse o incluso intentan autolesionarse porque creen que ya no pueden sentir el dolor o que no tiene sentido alguno que sigan vivos. Aunque no existe una cura exacta, hay tratamientos, por ejemplo, con medicamentos antipsicóticos que han logrado mejorar algunos casos. Pero aún así, este síndrome sigue siendo un misterio clínico, un ejemplo de cómo la mente humana puede borrar por completo la noción de que existes y hacernos creer que ya hemos cruzado la línea entre la vida y la muerte. Y ahora ponte en los zapatos de una persona que vive este síndrome. ¿Qué harías si un día despertaras y sintieras con absoluta certeza que ya estás muerto, pero la gente alrededor tuyo te dice que no es cierto? ¿Les creerías? Y bueno, gracias por acompañarme hasta aquí y explorar conmigo todas estas curiosidades tan peculiares y perturbadoras. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos tops o historias que pueda subir aquí. ¿Ok? También me encantaría saber cuál de estos hechos te pareció pues más escalofriante o te llamó más la atención. También si conoces alguno otro, déjame en los comentarios. No necesariamente tiene que ser pues de terror, miedo, suspenso, tal cual, ¿no? Sino como algún dato extra como científico o así para que yo también lo lea. Me encantaría verdaderamente leerlos y pues publicarlos en un próximo video, ¿vale? Así que cuídate mucho y recuerda que la realidad muchas veces supera la ficción. Adiós.